¿Sí les dio fuerte la reacción? Sí. ¿Sí? ¿No? Yo ya todo ahorita, adiós. ¿Ya? Sí. Ya sentías ahí visitando a San Pedro. Sí, la verdad sí. Sí, Sí, no. Dicen que a algunos sí les dio reacción fuerte. sí, o sea, tenía temperatura y ya no sentía nada, ya ni mi cuerpo le respondía. ¿A ti ya te había dado COVID? No. ¿No? Sí, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero imagínate si no se siente la vacuna, porque eso mismo le pasó a mi hermana con la de AstraZeneca. Ella también sentía que veía el túnel y le digo, imagínate si así se siente la vacuna, cómo se siente la enfermedad. Sí, también le dije a mi hermana, o sea, le dije, yo creo la vacuna, si me daba, sí me daba. Así te daba fuerte, ¿no? Ah, pero qué bueno que ya se vacunaron. Todos se alcanzaron, todos ya estaban vacunados, la mayoría. ¿No? Todavía tengo 17. Ah, todavía no te tocó. Ya esperemos que pronto ya se abra para los menores. Pero ya con esto va a ayudar bastante a que deje de propagarse. Déjenme les paso lista rápidamente a los que están presencial. Nicolás. Yo sí estoy presente. Miguel. Presente. Nuri Paulina. ¿Sí se pronuncia así? Sí, Nuri. Cristian Román. Es el que me comentó, ¿verdad? Sí. Presente desde acá, desde lo lejos, perdón. Sí, ya. No te preocupes. Luis Ernesto. Va llegando. Pásale. Galilea. Presente. Francisco Alejandro. Presente. Noemí. Mariana Noemí. Ella me comentó que le había mandado correo de que no se puede presentar. Ah, ok. Para checarlo. Ujú. Andrea Mariel. Presente. Christopher. Sida. Axel Daniel. Presente. Ismael. Presente. Amadeo. Es el que creo que puso El que puso, ¿verdad? Que anda Anda bien déjame Sputnik. checar. Sí. Sí, anda bien Sputnik. Oscar Enrique. Presente. Y Karen. Presente. A ustedes los sentaron después de la vacuna. Para reposar los 20 minutos. No era media hora. Originalmente eran media hora. No, a mí sí me dejaron media hora. Para ver los efectos secundarios. ¿Sabes? Y a nosotros también nos dejaron 20 minutos. Pero ya en las segundas dosis, por ejemplo, de AstraZeneca, ya no. Ya te la Pero ponían. cuando la vacunaron, ¿sí la sentaron? ¿O fue parada? Me tocó. Ah, sentada. A eso se refería. Sí, sentada. Ah, nosotros parados éramos como en fila y ya eso lo explicaban. Y luego la enfermera que me tocó me dijo, ¿qué brazo no utilizas? Y yo, los dos me sirven. Quiero mis dos brazos, ¿no? Los dos los utilizo. No me sentiría completa sin uno. Sí, dije, se me va a caer. No me recuerdo. Yo dije, se me va a caer. No deberían de decir eso. Ya sé. No, ya. Sí dice que no, que nada más que cuando terminaron se podrían ir. Yo creo por la cantidad de gente. Sí, éramos demasiados. Ah, pero lo bueno es que ya quedaron. Y no sé si están vacunando hoy todavía. Sí, es que sobraron. ¿Sobraron? Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Sí, habíamos visto lo de las casas. Y bueno, entonces vamos a... Ay, no compartir esta pantalla. Ahí está. Ahí está. Entonces, habíamos visto los... De todas formas se va a ver ya lo que escribo en la pantalla. Ahorita se va a visualizar.
Entonces, en el caso de para poder aplicar terapia génica, para poder aplicar terapia génica, lo que tenemos que tener es, primero se deben de conocer el gen o los genes. Tenemos que tener conocimiento del gen. No, porque no sé. No lo tengo claro. Se tiene que tener conocimiento del... Déjame ver, porque no sé si estaba rápido, ¿no? No está acá. Ahí está. Pues se tiene que poner, ahora sí que tener conocimiento del gen o los genes que están implicados en lo que es el desarrollo de la enfermedad. Y aparte, pues este gen tiene que ser, tiene que poderse clonar. Tiene que clonarse o ser sintetizado en el laboratorio. ¿Esto qué se refiere? Que podamos nosotros poder obtener la secuencia del gen y posteriormente clonarlo en un vector de expresión y poderlo sintetizar en el laboratorio para obtener la secuencia. Y bueno, obtener nuestro gen, porque es con el que vamos a trabajar. Entonces, esos son para poder aplicar terapia génica. Necesitamos conocer el gen o los genes responsables de la enfermedad que vamos a tratar. Y aparte que este gen pueda ser clonado. Para ser clonado, pues necesitamos al menos conocer la secuencia del gen o tener una idea de cuál es la secuencia del mismo para poder sintetizarlo en el laboratorio. Entonces, para aplicar terapia génica, pues lo primero es identificar el gen afectado. Vamos a identificar el gen que está afectado. Después tenemos que clonar el gen, en este caso el gen saludable o el gen que está bien, el gen funcional, que sea pues ahora sí que idéntico al gen que está afectado, el cual vamos a reemplazar. Una vez que tenemos clonado este gen funcional, lo vamos a cargar en el vector. Bueno, vamos ahora sí que a clonar este gen en el vector. Y el vector se va ahora sí que a suministrar al paciente. Este vector ya lleva nuestro gen terapéutico y lo que tiene que hacer ahora el vector pues es alcanzar a la célula objetivo, llegar a la célula blanco, entregar el gen terapéutico en el núcleo de la célula para que éste se exprese y ya sea que el material se integre al ADN de la célula o se quede de forma extracromosomal en el exterior en la parte de lo que es el núcleo, fuera del cromosoma. Entonces, tenemos que hacer la clonación de nuestro gen funcional en el vector y que este vector se encargue de entregarlo. El vector es el vehículo que va a llegar, ahora sí que va a llevar nuestro gen terapéutico. Aquí se habla de un transgen, pero aquí es más que nada en humanos, cuando ahora sí, pero utilizar terapia génica, pues no se utilizan transgenes porque son los genes del mismo, ahora sí que son genes humanos los que se están introduciendo. No estamos introduciendo genes de otro organismo, por eso no son transgenes. Cuando se habla ya de transgénico, quiere decir que son genes que vienen de otro organismo completamente diferente. Son de organismos que no pueden, en este caso, llevar a cabo una reproducción sexual. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, si queremos introducir un gen de bacteria, por ejemplo, a un ser humano, o viceversa, un gen de humano a una bacteria, pues ahí estaremos hablando de transgenes. Pero como son los mismos genes humanos, simplemente no se utiliza la palabra transgen. Es simplemente un gen terapéutico. Ya si vamos a introducir un gen de un organismo diferente, pues ahí sí ya se hablaría de transgenes, como los organismos transgénicos. De ahí el término, que se introducen genes de otros organismos completamente diferentes. Entonces aquí lo que se busca pues es que el vector, ahora sí que llegue a la célula objetivo, se entregue el gen terapéutico y se integre ya sea al genoma o se quede de forma extracromosomal. Y pues lo que queremos es que el gen se exprese ya sea en la célula o bueno, sí, más que nada en la célula del paciente. Entonces, ¿cómo se transfiere la información? ¿Cómo hacemos que la información llegue a donde necesitamos? Pues lo primero es utilizar vectores. Los vectores, pues es ese vehículo que les comento para que pueda llegar nuestro gen terapéutico al sitio donde se necesita. Y esos tipos de vectores pues pueden ser virales o no virales.
Los virales, como su nombre indica, van a utilizar virus como vectores. Y también tenemos los no virales, que más que nada pueden ser físicos o químicos, que te vamos a ver algunos ejemplos. Estos vectores pues deben de diseñarse para que sean eficientes al entregar el material genético. En este caso, deben de diseñarse de tal forma que sean específicos para un tipo de célula, dependiendo también mucho de la terapia que se va a realizar. Depende del tipo de célula, del tipo de ácido nucleico, del cual sea el vector o el tipo de ácido nucleico que vamos a introducir, si es ADN o es RNA, y qué tanto queremos que se exprese la duración de la expresión. Si queremos una expresión estable o solamente una expresión transitoria, por ejemplo. Y los vectores, para que sean considerados eficientes, pues deben de identificar la célula, es decir, deben ser capaces de identificar la célula objetivo. Algunos integran el gen, no todos los integran. Algunos se quedan, como les digo, de forma extracromosomal y también son eficientes. Deben ser capaces de que el gen se active, que el gen que se va, así que se va a acarrear, se active una vez que llegue a la célula objetivo. Y pues también evitar que haya efectos secundarios con respecto al vector, el puro vector como tal. Que no nos vaya a dar efectos secundarios la utilización de un vector. Entonces, esas son las características que deben de tener los vectores para ser eficientes. Y en terapia génica, pues están utilizando dos tipos, los virales, los no virales y los virales, siendo estos últimos los virales los más utilizados en el caso de los vectores. ¿Le puedo cambiar? Entonces, estos son ejemplos de vectores virales. Déjenme si puedo. No me los como. Como que se quiere quedar ahí el de este. Usted te lo quito de abajo. Estos son ejemplos de vectores virales que se están utilizando en terapia génica. Tenemos los retrovirus, los lentivirus, adenovirus y adenosociados. En este caso, en las vacunas que les aplicaron, por ejemplo, la Sputnik, utiliza un adenovirus humano, es el vector que se utiliza. De hecho, la Sputnik utiliza dos vectores diferentes. Uno es el adenovirus 5, que me parece que es en la segunda dosis, y el adenovirus 6 en la primera. Entonces, utilizan un virus como vector. Lo mismo que, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, ese nada más que utiliza un adenovirus de chimpancé. Y la de CanSino utiliza el adenovirus 5, el mismo que la segunda dosis de Sputnik. Y el otro que utiliza adenovirus es la vacuna de Johnson & Johnson. También utiliza un vector viral. Entonces, las otras que son completamente diferentes, pues es Moderna y Pfizer. Y Sinovac, que es un virus atenuado. Entonces, están utilizando esa tecnología precisamente en las vacunas. Entonces, aquí se utilizan vectores virales en terapia génica para introducir un gen terapéutico. En el caso de las vacunas, pues se introdujo el gen que codifica para la proteína de la espina del virus, de tal forma que la célula va a sintetizar la proteína y desencadenar la respuesta inmunológica. Entonces, el adenovirus es el que se utiliza como el vector para llevar ese gen de interés. Entonces, aquí, estos son algunos que se utilizan, esos ya más por eso les digo que utilizaron estas herramientas de terapia génica para ahora diseñar vacunas. Y aquí pues tenemos los retrovirus, lentivirus, adenovirus y adenosociados. En el caso del material genético, los retrovirus son virus de RNA, también los lentivirus. De hecho, los lentivirus pertenecen a los retrovirus. Son virus nada más que son más, en este caso son un poquito más pequeños que los retrovirus y tienen otra característica de que estos pueden infectar células que no se están dividiendo. Entonces, en el caso de los retrovirus, pues este es el tamaño del genoma, son virus de RNA. ¿Y por qué es importante el tamaño del genoma? Porque nos va a dar la capacidad de clonación. Nos va a indicar qué tan grande puede ser el gen o el fragmento que vamos a introducir. Entonces, generalmente no podemos pasarnos del tamaño del genoma. Si el virus, su genoma es de 11 kilopares de bases, pues no podemos clonar un fragmento de 12 o de 13, porque ahora sí que ocasionaríamos que el genoma se volviera inestable, que el virus se vuelva inestable.
Entonces, se fijan, dependiendo del tipo de vector, pues es la capacidad de clonación que tienen. Los que mayor capacidad de clonación tienen, pues son los adenovirus. ¿Estos también eran virales o no virales? Son virales, son vectores virales. Son los virus que se están utilizando. Y por ejemplo, si en alguna circunstancia, no sé, se practica con un vector viral y después se le administra un atenuado, ¿no habría alguna... ¿Qué es lo que pasaría en ese efecto? En una, por ejemplo, una vacuna. Ajá, por ejemplo, si no sé, me pongo Pfizer y Ajá. después me meto AstraZeneca, pero ya después de cierto lapso. Ahí no va a reaccionar al vector. Tu sistema inmune no va a reaccionar al vector. Por ejemplo, Pfizer es de RNA. Vas a generar la inmunidad hacia lo que es la proteína de la espina, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Y cuando te introduces la vacuna de AstraZeneca, que es de vector viral, el vector viral en sí de la vacuna no va a generarte ninguna respuesta inmune. No vas a generar respuesta inmune contra el vector viral, si ya te inoculaste con Pfizer, por ejemplo, que no es de vector viral. Ahí la respuesta la va a dar la proteína de la espina. En las que sí puede haber respuesta, pero no se han visto los estudios, todavía no hay información al respecto, es si combinas, por ejemplo, CanSino con Sputnik, porque utilizan un mismo vector viral y es un adenovirus humano. Entonces, ahí sí puede haber algún riesgo de que el sistema inmunológico de la primera, por ejemplo, que te apliquen CanSino, y la segunda dosis de Sputnik, que es el mismo vector viral, que el organismo genere respuesta inmune contra el adenovirus, contra el vector. Y al momento que te inyecten la segunda dosis, tu mismo organismo va a reaccionar contra el adenovirus también. Entonces puede destruir el vector y ocasionar que la eficiencia de la vacuna disminuya. De hecho, esa es una de las estrategias que utilizaron en Sputnik para que el primer vector fuera diferente al segundo. Porque si tú es que los adenovirus son responsables de la gripa, son virus, algunos adenovirus son responsables del resfriado común. Entonces, hay personas que ya se tiene inmunidad contra los adenovirus. Entonces, para evitar eso, utilizaron primero un adenovirus, por si la persona ya tenía anticuerpos contra ese adenovirus, puede destruir al vector y que la eficiencia de la vacuna disminuya, si tú ya tienes esos anticuerpos. Entonces, lo que hicieron fue utilizar un segundo adenovirus diferente para aumentar la eficiencia de la vacuna, en dado caso de que ya tuvieras anticuerpos contra ese adenovirus. Entonces, eso es lo que podría pasar, lo que se tendría que tener cuidado con esa mezcla de vacunas. AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé. Entonces, como es ya de otra especie, no tenemos anticuerpos contra el adenovirus de chimpancé. Entonces, nuestro cuerpo no los va a reconocer y el adenovirus va a hacer su función. Entonces, por eso no habría tanto riesgo, por ejemplo, entre CanSino y AstraZeneca, porque son adenovirus diferentes. De ahí el riesgo es que el sistema inmune reconozca el vector y el vector te genere una respuesta inmunológica. El vector, aparte de la respuesta que te va a generar la proteína del coronavirus, que era la que se esperaba. Entonces puedes tener ahí dos respuestas inmunológicas. Todavía no se tienen estudios sobre esos posibles efectos, ya se están haciendo pruebas de combinación de vacunas, de esas tecnologías, porque si combinas una tecnología con otra, pues no tienes ese riesgo, salvo que se potencialicen los efectos secundarios, pero debido a la respuesta inmune al coronavirus, a la parte de la proteína del espín. Y ya probaron, por ejemplo, combinación AstraZeneca-Pfizer. Primera dosis AstraZeneca, segunda Pfizer o viceversa. Pero ahí son tecnologías diferentes. Y estaban haciendo pruebas con Sputnik y CanSino, pero para sustituir la segunda dosis de Sputnik por CanSino. O sea, primera dosis de Sputnik, segunda con CanSino, porque había escasez de Sputnik anteriormente en Chile cuando se empezó a aplicar, tenían ese problema, entonces empezaron a hacer esa combinación. Pero ya estaban estudiando los efectos. Entonces, esas son las posibles complicaciones o riesgos que se podrían tener al combinar ese tipo de vacunas. Pero todavía no se tiene bien estudiado qué es lo que puede pasar, como son ahora sí que experimentales, son vacunas nuevas, entonces apenas están haciendo esos estudios de compatibilidad, pero sí es muy probable que en un futuro se puedan hacer combinaciones. No sé si era por ahí tú. Sí, sí, sí. ¿Sí? Doctora, disculpe, entonces, o sea,
para la efectividad, saber la efectividad de las vacunas, entonces se basan en el tipo de material genético que se utiliza o en qué se basan. Se basan en la respuesta que te va a generar, ahora sí que la generación de los anticuerpos, qué tan efectiva es, y también tienen que ver cuánto tiempo va a durar la protección, que es ahorita lo que ya se está analizando. Están estudiando ya una vez que se tienen cierto número de vacunados, los están siguiendo a lo largo del tiempo para ver cómo va disminuyendo esa carga de anticuerpos y ver qué tan, en este caso una es efectividad y la otra, ya que tiene que ver con la duración de la respuesta inmune, qué tanto tiempo va a ser efectiva la vacuna, por cuánto tiempo te va a proteger. En el caso de las que pues, que se utilizaron adenovirus, pues tuvieron que hacer estudios de ver qué tanto reaccionaba el sistema inmune al vector y ver que el vector no era, por así que no te fuera a generar una respuesta inmunológica, el puro vector, porque usaron un virus a final de cuentas. Entonces, se hacen pruebas primero primero antes de pasar a ya modelos humanos, se prueban en animales o en sistemas celulares para ver cuál es la reacción a nivel celular contra el vector. Entonces también de ahí depende la eficiencia, y ese era uno de los problemas que se tienen al utilizar adenovirus, que ya hay personas en la población que pueden tener anticuerpos contra el adenovirus, y eso ocasiona que la eficacia de la vacuna pues disminuya en esos individuos. ¿Por qué atacan al vector? Porque atacan al vector antes de que llegue, entonces va a disminuir la eficiencia del vector. Por eso Sputnik utilizó esa estrategia. Cambió dos vectores. La primera dosis de Sputnik es diferente a la segunda. Entonces, las personas que ahora sí que se pusieron primera dosis, a fuerza se tienen que poner segunda dosis de Sputnik, y segunda dosis no se puede aplicar como primera, como en el caso de AstraZeneca. Pero, que es el o sea, mismo. entonces, con respecto a, o sea, cómo te sientes con la vacuna, es porque entonces tú no tenías ese Anticuerpos contra ese anticuerpo. Puede ser una que tu sistema esté reaccionando contra el vector, o esa es la respuesta de tu sistema inmune a la proteína del spin, del virus. Y estaba viendo que en las personas, ahora sí que por debajo de 40 para abajo, les estaba dando más fuerte la reacción debido a su sistema inmune que está ahora sí que está más fortalecido que a las personas, que los adultos mayores. Porque inclusive a personas jóvenes también les dio reacción Pfizer, aun cuando es de RNA. También les estaba dando reacción, pero estaba más fuerte con AstraZeneca, CanSino y Sputnik. Y también depende mucho también la dosis de la vacuna, vienen con dosis diferentes. Por ejemplo, CanSino viene más fuerte en este caso la dosis porque es una sola dosis. Entonces viene más cantidad del vector que AstraZeneca y que Sputnik, que son 2 dosis. De eso depende mucho la respuesta a todos los efectos secundarios que se están presentando. Gracias. De nada. Sí, también depende mucho de del sistema inmune y de la edad. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de los adenoasociados, ¿el SS a qué se refiere? Es ADN de cadena sencilla. Ah, Es el DS es cadena doble cadena. Entonces, el material genético es RNA, lentivirus RNA, adenovirus, ADN de cadena doble, y adenoasociados es cadena sencilla. Este es el tamaño del genoma. Se fijan, los más grandes son los adenovirus. Por debido también a la capacidad de clonación. Tenemos más capacidad de clonación de los adenovirus. Aquí las letras significan que ya tenemos, para terapia génica, ya hay vectores de primera, segunda y tercera generación. Entonces ya se han estado diseñando para hacerlos más eficientes y sobre todo más seguros. Las formas del genoma, aquí es más que nada cómo va a integrar. Se integra su genoma, o se queda de forma episomal. Episomal se queda de forma extracromosomal. En el núcleo se queda fuera del cromosoma. Se queda ahí el genoma del virus. No se integra como en el caso de los retrovirus y los lentivirus, que sí integran el genoma, ahora sí que su genoma lo integran al genoma de la célula. Y aquí pues también episomal y es estable. Ese es el diámetro, el tamaño de la partícula, todos están en el orden de nanómetros.
Y aquí el tropismo significa hacia qué célula va dirigida o qué célula va a reconocer el vector, en este caso el virus. Estos se utilizan para células que se están dividiendo. Esto ya nos limita a los retrovirus a solamente utilizarlos en células que tienen una alta tasa de división, porque son las células que va a reconocer el virus. Los lentivirus es un amplio, o sea que tienen un amplio espectro de células, pueden ser tanto células que se dividen como que células que no se están dividiendo, las va a reconocer. Los adenovirus igual, células que se dividen y células que no se van a dividir. Y aquí en los adenosociados lo único es que no son eficaces para células hematopoyéticas, para las células de la médula ósea, lo que nos van a generar todas las células de lo que viene siendo sanguíneas. La expresión, aquí pues no se van a expresar las proteínas del virus, aquí en algunos sí, en algunos no, aquí depende ahora sí que de la generación del vector. Los primeros sí tenían expresión de genes virales, los segundos ya no, y aquí pues no vamos a tener genes virales que se estén expresando. Esta es la expresión del gen constitutiva. El término constitutivo se refiere a que va a ocasionar que el gen se esté expresando siempre. Cuando escuchan que un gen es constitutivo, eso nos indica que el gen se expresa siempre y al mismo nivel de expresión. Entonces tenemos genes constitutivos y genes inducibles. Los genes inducibles solamente se van a encender bajo ciertas condiciones y van a obtener ahora sí que niveles de expresión variables, dependiendo la condición. Entonces aquí la velocidad, ahora sí que la expresión es baja de forma constitutiva, es lenta, perdón, porque tiene que integrarse al genoma. Lo mismo que en el caso de los lentivirus, aquí es una expresión rápida y es transitoria. Luego que llega el virus, se expresa el gen y es transitoria, va a depender de cuánto tiempo se mantenga el virus en la célula, porque es episomal. Puede perderse al momento que la célula se divida. Y en este caso, pues es moderada, es constitutiva, puede ser constitutiva y transitoria, dependiendo también del tipo de célula que se esté utilizando. Si son células que ya no se dividan, pues nos van a dar más una expresión por más tiempo. Si son células que están constantemente en división, pues puede ocurrir que se pierda el vector durante la división. Como queda fuera del cromosoma, pues se puede perder durante la división. Estos retrovirus y lentivirus se utilizan más para terapia ex vivo. ¿Por qué? Porque integran el genoma. Y los otros para terapia tanto ex vivo como in vivo, como lo vieron en las vacunas. Ahora sí que nos pusieron la vacuna directamente a la persona. Aquí es la carga de partículas virales que puede dar el vector. Los que más partículas virales generan, en este caso, las que más se pueden producir, pues son los adenovirus. Los adenovirus los virus que se utilizan para terapia génica y en este caso para las vacunas son virus que no se van a replicar. No va a haber replicación del virus. Inmunidad, lo que les comentaba, preexistente. Aquí pues no hay, puede haber alguna inmunidad. Aquí sí, por la presencia de los adenovirus que les comento de que ya podemos estar expuestos a algunos adenovirus y también en los adenosociados. Inmunogenicidad, pues es baja en los retrovirus, lentovirus, alta en los adenovirus, podemos tener esa respuesta inmune y moderada en los adenosociados. La patogenicidad, pues es baja en los retrovirus, alta en los lentivirus, baja en los adenovirus y ninguna en los adenosociados, porque no se tiene reportado hasta la fecha ninguna enfermedad asociada en humanos con un virus adenosociado. La seguridad, aquí los retrovirus y los lentivirus se corre el riesgo de esta mutagénesis insercional, es decir, que como integran al genoma, pueden integrar el gen terapéutico en cualquier lado, y eso puede ocasionar que se nos dañen otros genes. Al momento de que se inserta el gen terapéutico, nos puede dañar la función de otro gen, si no está bien diseñado. Aquí es una respuesta inflamatoria potente debido a la presencia del vector. Y aquí tampoco es ninguna porque aún no se conoce alguna enfermedad ocasionada por un virus adenosociado. Es la primera vez que me toca el pan. Y estabilidad física, estos son bajos de estabilidad porque son virus de RNA. El RNA es más inestable que el ADN. Esta es ahora sí que lo suficiente y esta es alta, la estabilidad, hablando del virus por el material genético.
Son mucho más estables los virus de ADN de doble cadena que los de RNA. Entonces también influye mucho la estabilidad del vector. Y por eso, pues la mayoría de las vacunas, pues se tiene que almacenar a temperaturas de refrigeración. Y unas vacunas son más tolerantes que otras a los cambios de temperatura. Por ejemplo, la de Pfizer y Moderna, que es una vacuna de RNA, pues tenía que almacenarse a menos 70 grados, porque es de RNA. Entonces correría el riesgo de que se degradara. Es más estable las de vectores virales, que permiten un manejo mucho más sencillo. Entonces, todo eso también se tiene que tomar en cuenta al diseñar este tipo de terapias. Cómo se va a transportar en este caso, ya si se va a enfocar a un medicamento o un tratamiento, cómo se va a transportar ya una vez obtenido. Y estos son vectores virales. Entonces, ¿cómo se diseñan los vectores? Tenemos nuestro virus en este caso silvestre, que tiene su genoma. Puede ser cualquiera de los virus que mencionamos. Entonces, aquí lo que tenemos aquí es su genoma de forma general del virus, donde tenemos los genes que necesita el virus para poderse replicar, los genes que le van a dar la estructura al virión, lo que son las proteínas de la cápside, que van a envolver al ácido nucleico, y los genes que están implicados en la patogenicidad del virus, que sea capaz de, ahora sí que de ocasionar ahora sí que infectar a otras células, ¿no? Todo lo que está relacionado con la patogenicidad. Esto en el virus silvestre. ¿Qué es lo que se hace para utilizarlo como un vector? Lo que se hace es remover los genes que van a ocasionar la patogenicidad, quitarle esos genes, quitarle los genes que necesita el virus para replicarse, es decir, que el vector no sea capaz de replicarse, y también se quitan los genes de la cápside, casi prácticamente se quita toda la parte del genoma del virus, y lo único que se deja son estas secuencias. Estas son secuencias reguladoras. Esto van a permitir, sobre todo, que la maquinaria de la célula reconozca al virus. Y también se deja esta secuencia que es la señal de encapsidación, esta Phi. Esta secuencia es importante porque le va a indicar a las proteínas de la cápside que toda esta secuencia, todo esto, se tiene que empaquetar, se tiene que meter dentro de la cápside. Entonces, esta se mantiene en los vectores. Estas son, el LTR significa repetidos largos terminales, y esta de acá, RTI, son repetidos terminales invertidos. Es lo que significa, repetidos terminales invertidos. Entonces, tenemos estos repetidos que son secuencias que sirven como secuencias reguladoras, que van a permitir precisamente al virus que pueda introducirse a la célula, o también para que sirven de señal para las proteínas junto con la señal de encapsidación, para que toda esta secuencia se encapside. Y también decirle que de aquí a acá, pues es lo que vamos a encapsidar, ¿no? Que se va a introducir a la cápside. Entonces, esto es lo que se quita. Si se fijan, este es nuestro vector viral, se le quitó todo, prácticamente todos los genes del virus, y únicamente se deja la señal de encapsidación, estas secuencias reguladoras, y aquí va todo nuestro cassette, donde va nuestro gen terapéutico. Entonces, ¿cómo se generan las partículas virales? Ya que tenemos nuestro gen clonado en este vector, se utilizan células que se les llaman células empaquetadoras, o células que nos van a permitir generar las partículas ya virales. Estas células tienen la característica de que ya están genéticamente modificadas, de tal forma que en su genoma ya están incluidos estos genes. Los genes para la replicación del virus y los genes para la proteína de la cápside, las proteínas que van a formar la cápside. Si se fijan, son dos construcciones separadas, inclusive están separadas físicamente. Unas por un lado, las proteínas, los genes para la replicación y para las proteínas de la cápside, y por otro, la de encapsidación, las secuencias reguladoras y nuestro gen terapéutico. Hagan de cuenta que se partió el genoma del virus. Esto con la finalidad de que no haya posibilidad de que el virus se reconstituya, que el vector viral vuelva a adquirir esos genes propios del virus, y en lugar de ser un vector inofensivo, se convierte en un virus que nos puede ocasionar alguna enfermedad.
Entonces, aquí está, esta parte de aquí se introduce a la célula, se modifica la célula genéticamente de tal forma que ya exprese de forma constitutiva estos genes, y lo que se hace es simplemente introducir nuestro cassette. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? La célula va a expresar estos genes, tanto los de replicación como los de la proteína de la cápside, y por otro lado aquí tenemos todas las secuencias reguladoras. Entonces, la célula va a generar la cápside y las proteínas que son necesarias para la replicación. Estas proteínas de aquí pues van a actuar sobre nuestro cassette terapéutico para que éste se replique. Nuestro cassette se va a estar replicando en la célula y al momento de que ya tenemos nuestras copias, pues se va a empaquetar en la cápside. Y esta célula nos va a generar nuestros vectores virales. Entonces, ya sea que los expulse al medio de cultivo o ya se lise la célula para recuperar los vectores. Entonces, estos vectores, ya si se fijan, no tienen el genoma silvestre, sino ya llevan nuestro gen terapéutico. Entonces, de esa manera es como se generan los vectores virales. Antes de continuar, queda menos de un minuto de la sesión. Entonces, nos conectamos en 10 minutos. Sería a las 3. A las 3 nos volvemos a conectar, por favor. Sí, doctora. A few moments later. Sí, es lo que pasa, lo que falta la parte social. Sí. Aparte de ahí no nos quedamos callados. Listo. Ahora sí ya se quitó el video. Entonces, así es como se generan los vectores virales, los vectores que se van a utilizar para ahora sí introducir nuestro gen terapéutico. Así es como se diseña. Entonces, tenemos ya la célula que se va a encargar de generarlos. Y nosotros lo único que tenemos que introducir pues, es el cassette donde va nuestro gen terapéutico. Entonces, ya se clona ahí nuestro gen. En el siguiente vamos a ver cómo se hace la clonación. En el tema de clonación vamos a ver cómo clonamos ese gen al vector o a cualquier otro, en este caso un vector viral, o a cualquier otro tipo de vector. Entonces, así es como se diseña. Entonces, la clave está en el diseño de los vectores, de tal forma que sean seguros y que el virus no se vaya a reconstituir y pueda generarse un virus que pueda ocasionar una enfermedad. O de tal forma que pueda generar alguna respuesta inmunológica severa, el vector, no tanto el gen que va en su interior, sino el vector que se está utilizando. Eso, de hecho, es uno de los riesgos que se tiene con los vectores virales. Es una de las posibles desventajas. Y ahí lo que implica, pues, es el diseño, que también diseñado está nuestro vector. Entonces, aquí tenemos la forma de diseñar ya el cassette terapéutico. Este es nuestro gen terapéutico, el que está aquí, en esta parte. Es nuestro gen terapéutico. Y lo que se hace es, pues, para poder, ahora sí que una de lo que se necesitaba para la terapia génica, pues se necesita que el gen se exprese, que el gen terapéutico se exprese. Entonces, lo que se hace es que se va a diseñar de tal forma que se incluyan todos los elementos reguladores. El promotor, por ejemplo, si necesita la presencia de algún potenciador, pues también se tiene que introducir. Y aparte, pues todo el marco en este caso, toda la región codificante. Todo lo que nos va a codificar. Aquí los elementos reguladores pues nos van a determinar la cantidad de expresión. Si utilizamos un promotor constitutivo, un promotor fuerte, por ejemplo, la especificidad para el tejido, en qué tejido se va a expresar, y el tiempo, qué tanto queremos que se exprese nuestro gen terapéutico. Todo eso lo marcan estas regiones reguladoras.
Aquí pues ya tenemos nuestro cassette y ese es el que se va a clonar en el ADN, en el genoma viral. Estas son las secuencias reguladoras, las ITRs y las LTRs que veíamos. Aquí está todo nuestro gen funcional en nuestro vector viral, ya sea un retrovirus o un adenovirus, dependiendo del que se vaya a utilizar. Y este pues ya se introduce a la célula empacadora y que nos va a generar nuestras partículas virales. Y por otro lado, si no queremos utilizar un vector viral, que utilicemos algún vector, en este caso físico o químico, no se utiliza un vector, podemos tener un plásmido. Aunque al final de cuentas el plásmido también es un vector porque nos va a servir para acarrear nuestro gen, pues no es un virus. Esa es la diferencia. Entonces aquí tenemos nuestro gen terapéutico y el plásmido se va a introducir ya sea a la célula o directamente al paciente por medios físicos o medios químicos. Haciendo la similitud ahorita con lo que estamos viviendo con las vacunas, la vacuna de Pfizer y de Moderna de RNA precisamente utilizan el ADN, ahora sí que el material genético, se dice el material genético desnudo, va sin ningún vector. Claro que va protegido para que la célula no lo degrade. Entonces, esa es otra estrategia, si no se quieren utilizar vectores virales, porque esa es la característica, se puede decir la desventaja que tienen, pues es que tiene que estar muy bien diseñado el vector, para que no vaya a generar alguna otra respuesta, el vector como tal. En este caso, pues no tendríamos problema, porque no tenemos el vector viral presente. Entonces, ya sea que hacemos terapia génica ex vivo en las células, o terapia génica in vivo, directamente al paciente. Entonces, vamos a ver ejemplos de métodos físicos para introducir material genético y también de métodos químicos. Estos son ejemplos de vectores, bueno, se les llaman no virales porque no vamos a utilizar un virus para introducir el material genético a la célula, sino vamos a utilizar ya sea un medio físico o un medio químico. Entonces tenemos nuestro ADN, se le llama el ADN desnudo porque no va con un vector. Puede ser inclusive un plásmido. Los plásmidos es ADN circular de cadena doble. Ahorita los vamos a mencionar en la parte de clonación. Y la ventaja que tienen es que no se necesitan, ahora sí que, habilidades especiales y son fáciles de producir los plásmidos, el ADN ahora sí que desnudo. Y la desventaja, pues, es que tienen una baja eficiencia de transducción, es decir, para introducirlo a la célula, la eficiencia es baja, y pues nos va a dar una expresión transitoria de nuestro gen. La célula puede deshacerse en este caso, del ADN exógeno. Aquí cuando se encuentra en el término de transfección, o por ejemplo que diga se transfectaron las células, se transfectó el organismo, se refiere precisamente a la introducción de ácidos nucleicos extraños, o inclusive también de proteínas, cuando se habla del término de transfección. Pero ese término se utiliza en células eucariotas. Por ejemplo, para plantas, se puede decir se transfectó la planta, se transfectó el ratón, se transfectó la célula, pero para bacterias, para lo que son eubacterias y arqueas, que son procariotas, se utiliza el término de transformación. Por si en algunos artículos se encuentran, se transformaron las células, se refiere a este proceso de introducir material genético a la célula, material genético exógeno, y se utiliza el término de transformación. O se obtuvieron células transformantes, por ejemplo, a eso se refiere ese término. Y en células eucariotas se utiliza el término de transfección. Es lo mismo, pero cambia la terminología. Entonces, en células de mamífero, por ejemplo, como las nuestras, pues se utiliza transfección. Vamos a transfectar las células. Entonces, esos son algunos métodos físicos. Tenemos la microinyección. Aquí pues tienen 100% de eficiencia porque literalmente estamos inyectando directamente a la célula. Esta se utilizaría más para terapia génica ex vivo, donde podemos inyectar directamente el material genético a la célula de forma directa con una microaguja. Entonces, eso se puede hacer. Nada más que la desventaja, pues se requiere aparatos especializados y habilidades, ahora sí que específicas para poder llevar a cabo la microinyección. Y solamente está limitada, como menciona ahí, para ex vivo, porque tenemos que tener la célula. Esta de acá es la pistola de genes, es la traducción literal. Y ahora sí que básicamente eso significa vamos a disparar
vamos a disparar a la célula para introducir el material genético. En esta técnica también se le conoce como biobalística, en español, biobalística. Se utilizan balas de tungsteno o de oro, son partículas muy, muy pequeñas, las cuales se recubren con el material genético que queremos introducir. Y literalmente se disparan. Se utiliza aire a presión para hacer el disparo, y esta se puede utilizar tanto ex vivo como in vivo. Se aplica mucho in vivo en plantas para transformar plantas. Se disparan a las plantas y así se introduce el material genético. Entonces, esta es una cámara de biobalística, es la cámara para ex vivo. Para aquí se colocan el tejido que se va a transfectar, y esta es la pistola de biobalística. Básicamente colocas, es como, tiene como una punta de micropipeta, colocas y disparas, y se hace el disparo. Entonces hace así que un disparo de las partículas que van recubiertas con nuestro material, con el material genético. Y esto lo que hace, pues la partícula tiene que llegar hasta el núcleo de la célula, por eso tiene una penetración de tejido baja. Entra la partícula y la partícula tiene que perforar el tejido hasta llegar al núcleo de la célula. Por eso la eficiencia es baja en este tipo de técnicas. Es más efectiva cuando se utiliza ex vivo, directamente a las células. Pero también la otra desventaja es si se aplica a células de mamífero, pues las células de mamífero son más sensibles, porque podemos, por así que a la hora de que atraviesa la partícula, pues vamos a dañar la membrana. Y muchas de las células no llegan a sobrevivir ese estrés. Entonces también podemos tener una baja eficiencia. La electroporación es hacer poros mediante un pulso eléctrico. Esa tiene una alta transducción, una eficiencia alta. Esta se utiliza más para ex vivo, porque vamos a someter a las células a una corriente eléctrica, pero también hay electroporadores para in vivo, pero es altamente invasivo, porque vamos a aplicar un pulso eléctrico que va a ocasionar poros en la membrana. Entonces puede resultar en daño al tejido, sobre todo para aplicaciones in vivo. Aquí en la electroporación, pues hay que tener mucho cuidado de la concentración de sales, sobre todo en ex vivo. Cuando trabajemos con las células, el cultivo debe tener una baja concentración de sales, porque si no podemos quemar a las células. Al momento de que aplicamos la corriente eléctrica, las células se queman y quedan embarradas en la celda del electroporado. Quedan todas embarradas en el electroporador si no tenemos cuidado con la concentración de sales en el medio. La sonoporación es ahora sí que generar poros a través de ondas sonoras, de aplicación de sonido, de ultrasonido precisamente. Y aquí igual todavía no se tienen muchos estudios sobre su aplicación, sobre todo in vivo. Ex vivo sí se aplica la sonoporación, pero in vivo todavía no hay muchos estudios. Esta es con utilizar un láser también para generar poros en la membrana, y lo mismo que la magnetofección. Aquí se utiliza un campo magnético. Aquí pues se requiere un equipo especializado, el láser, y lo que hace el láser pues es generar poros. Tanto en electroporación no tanto así puede entrar directo, pero en sonoporación, en la de láser y la magnetofección, se requiere, aparte de nuestro material genético, que vaya acompañado de partículas, de nanopartículas, que faciliten precisamente la entrada de nuestro material. Entonces, aquí estaríamos utilizando algo así como un híbrido entre un método físico con un método químico para introducir el material genético. Igual acá, pues estamos utilizando partículas de oro y tungsteno como vehículos acarreadores. En el caso de la magnetofección, pues se utilizan partículas que tengan propiedades magnéticas para que sean atraídas por el campo magnético. Entonces aquí tenemos las partículas, nuestra muestra de ADN, y lo que se hace se mezcla, y el ADN interactúa con estas partículas que presentan esa capacidad magnética. Se aplica un campo magnético y van a ser atraídas ahora sí que hacia la célula. Entonces van a introducirse a la célula. Entonces son métodos físicos para la introducción de estos tipos ahora sí, cuando no se utilizan un vector viral, hay que introducirlos de alguna otra manera.
Y en el caso de los métodos químicos, pues tenemos estos compuestos, se utilizan compuestos químicos para introducir el material genético. Sobre todo, más que nada, son formas de recubrir el ácido nucleico que vamos a introducir. Partículas inorgánicas, en este caso son componentes catiónicos, tenemos carga positiva, son cationes. ¿Por qué creen que sean cationes? Si queremos recubrir un ácido nucleico, ¿por qué creen que sean con carga positiva? Porque el ADN tiene carga negativa, ¿no? Exacto, porque el ADN tiene carga negativa y el RNA también, entonces están cargados negativamente y eso va a facilitar que las partículas los envuelvan por atracción de cargas. Entonces, precisamente por eso se utilizan componentes catiónicos con carga positiva. El fosfato de calcio, la sílica, el oro, en las partículas de oro o el tungsteno, que sale más barato. Óxido de hierro o el grafeno. El grafeno es un aleótropo del carbono, algo similar a son las formas diferentes que puede tomar el carbono, como el diamante o el grafito. Entonces, se está estudiando mucho el grafeno para este tipo de aplicaciones. Entonces, ya estamos hablando aquí de la combinación, por ejemplo, de la nanotecnología con la parte de la biología molecular enfocada al uso en la medicina. También partículas poliméricas, polímeros como la polietilenimina, que son sintéticos, los dendrímeros, que son como esto. Estos son las estructuras que toman los dendrímeros, en las cuales en el interior, pues en el centro, tendríamos el ácido nucleico. Aquí tendríamos nuestro ácido nucleico en el interior del dendrímero, entonces este lo recubre, lo protege. También poliésteres, polimetracrilatos, que son polímeros sintéticos, o naturales, que se consideran biopolímeros, como el quitosan, que se obtiene de la quitina, que es la que conforma, la quitina conforma el exoesqueleto de los artrópodos, como los camarones, por ejemplo, las cucarachas, los insectos, el exoesqueleto está hecho de quitina. La de la cáscara del camarón, por ejemplo, es quitina y de ahí se extrae el quitosan, que es un polímero. Las ciclodextrinas, estas se obtienen del almidón. Es una forma por hidrólisis del almidón se obtienen las ciclodextrinas, son estas de aquí. Contienen esta estructura como si fueran cilindros y están formadas por unidades de beta de glucosa, como el almidón. Entonces son naturales. Y aquí en el centro sirven, ahora sí que en el interior de la molécula se puede colocar nuestros ácidos nucleicos o cualquier otro compuesto. Aquí se está enfocando a acarrear ácidos nucleicos, pero también se pueden introducir otro tipo de compuestos. Oligosacáridos, como por ejemplo los alginatos, el alginato que se extrae de las algas. Esos forman geles que permiten dejar ahora sí que atrapados compuestos dentro o moléculas dentro. No sé si han visto en lo que están usando ahorita de cocina molecular, las esferificaciones, las esferas que quedan como si fuera una gelatina alrededor y adentro queda líquido. Esas se hacen con alginato, son esferificaciones con alginato de sodio. Es una aplicación de los alginatos en la cocina. También se pueden hacer con agar-agar, el que se utiliza para los medios de cultivo, que sirven para encapsular. Entonces, estos biopolímeros pues se están utilizando para estos fines como vehículos para introducir ácidos nucleicos. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, debieron de haber utilizado alguna partícula lipídica para envolver el RNA, y me parece que uno de los componentes que tiene la vacuna es polietilenglicol, que también es un protector y un crioprotector para los ácidos nucleicos. Y debió de haber tenido alguna partícula lipídica o algún tipo de estos compuestos que haya permitido encapsular el RNA y que pueda llegar íntegro a la célula. Entonces, estos son lípidos catiónicos, nuevamente tenemos carga positiva y son componentes lipídicos. Aquí es donde va a interactuar con los ácidos nucleicos y van a ocasionar que se forme una membrana, una micela alrededor de nuestro ácido nucleico, donde la parte catiónica estaría hacia el interior, interactuando con nuestro ácido nucleico, y la parte en este caso de la cadena de ácidos grasos, la parte hidrofóbica estaría hacia afuera.
¿Por qué creen que se utilicen lípidos catiónicos o lípidos para poder introducir los ácidos nucleicos a la célula? ¿Por qué creen? Que les sea más fácil interactuar con los lípidos, por ejemplo, que vaya envuelto nuestro material recubierto en una micela, que por la parte de afuera tenga ahora sí que los ácidos grasos hacia afuera. Como introducir una célula. Para introducirla, ¿por qué lo haría más fácil? Por la membrana. ¿Qué características tiene la membrana? Es hidrofóbica. Es hidrofóbica y en la parte, ¿de qué está compuesta? Fosfolípidos. De fosfolípidos. Entonces, eso le va a facilitar a los lípidos catiónicos atravesar la membrana, porque son similares. Entonces, van a tener esa característica que ambos son hidrofóbicos y van a poder penetrar la membrana. Entonces, esas partículas lipídicas son muy eficientes para atravesar la membrana. Pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, la membrana celular. Entonces, estos son ejemplos de lípidos catiónicos, son los nombres DOTMA, DOTAP y DMRI, que se utilizan como vehículos para introducir ácidos nucleicos. Entonces, aquí nuestro material genético pues va envuelto en estos compuestos, lo que les va a facilitar la entrada, porque lo que se busca es que tanto penetre, así que entre a la membrana, penetre la membrana celular y llegue hasta el núcleo, salvo que sea un RNA, como en el caso de la vacuna de Pfizer, llega al citoplasma y ahí se va a traducir. Ya no hay necesidad de que llegue al núcleo a transcribirse. Entonces, si vamos a introducir ADN, ese sí tiene que llegar hasta el núcleo. Si vamos a introducir RNA, con que llegue al citoplasma. Con que llegue al citoplasma ya se puede traducir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, aquí es cómo es el mecanismo de entrada. Tenemos nuestro plásmido o nuestro RNA de interferencia. Se introduce, esto es más que nada ya in vivo, se introduce, tiene que atravesar en este caso los vasos sanguíneos, llegar a la matriz extracelular y ya una vez llegando a la célula blanco, pues tiene que introducirse a la célula. Entrar, ya sea, estos entran por endocitosis, entran al interior de la célula, se tienen que remover, en este caso, el endosoma que se genera, se libera nuestro plásmido y como es ADN, tiene que llegar al núcleo. El RNA ya no, ese se queda en el citoplasma y puede ser traducido. O inclusive como es RNA de doble cadena, ya se va ahora sí que a inducir la maquinaria de silenciamiento por la presencia de este RNA de doble cadena en el citoplasma para inducir silenciamiento. Y aquí el plásmido pues ahora tiene que atravesar la membrana nuclear, que sea, así que se transcriba, que se genere el RNA mensajero y salga otra vez del núcleo para que se traduzca. Que eso es lo que nos interesa, que el gen se exprese, que al menos el gen se transcriba, para que posteriormente salga y sea traducido y nos genere nuestra proteína funcional. Si queremos hacer silenciamiento génico, pues introducimos el RNA de doble cadena. Y aquí lo que sería, eso sería por ejemplo para si no queremos utilizar un vector viral. Si fuera un vector viral, igual se intranocula el virus in vivo, el virus llega a la matriz extracelular y aquí el virus introduce el material genético. Entonces aquí el virus es más eficiente en este sentido, porque va a ser mucho más fácil que el virus reconozca la célula y lleve nuestra información hasta la célula y la introduzca, porque los virus están diseñados ahora sí que de forma natural para hacer eso. Estamos utilizando la herramienta, estamos utilizando una habilidad que tienen los virus de forma natural ahora sí que lo estamos utilizando como herramientas. Entonces, el virus está diseñado para llevar a cabo esa función. Entonces, por eso los vectores virales son más eficientes en ese sentido, para llevar ahora sí que nuestro gen de interés al interior de la célula. A diferencia de estos otros vectores, o si estamos introduciendo por un método físico o utilizando un método químico. La ventaja que tienen respecto a los virus, pues es que no tenemos el riesgo de alguna respuesta inmune contra el vector, o que el virus se pueda volver a complementar y nos genere un virus completo y que pueda ocasionar alguna enfermedad, pero eso es muy baja la posibilidad por el diseño que tienen. Como vimos, el diseño que tiene el vector, que prácticamente todos los genes virales desaparecen. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Y estas son algunas complicaciones precisamente de la terapia génica versus las estrategias que se están buscando para mitigar esos efectos. La primera, pues que tengamos silenciamiento génico o que se nos reprima el promotor de nuestro gen de interés. Aquí lo que se opta por usar pues, son genes endógenos, ahora sí que promotores endógenos propios de la célula, y para evitar secuencias virales. Muchos de esos promotores que se han utilizado, promotores virales, la ventaja que tienen esos promotores es que son promotores fuertes, nos van a generar una gran cantidad de transcrito. Sin embargo, el peligro que se tiene al utilizar esos promotores pues es que se active la maquinaria de silenciamiento, que se silencie nuestro gen que estamos introduciendo. Entonces, se utilizan mejor promotores propios de la célula y evitar, ahora sí que sean derivados del virus. Tenemos genotoxicidad, más que nada por la mutagénesis insercional, en el caso que veíamos de los retrovirus o los lentivirus. Y pues aquí se están utilizando vectores que tengan un perfil de integración más seguro o más controlado. Inclusive vectores lentivirales que se autoinactivan, que ellos mismos se inactivan. Una vez que se integran, se pueden inactivar dentro de un determinado límite de tiempo. O aquí están las herramientas de edición de genomas. Integración específica utilizando ese tipo de herramientas. Entonces ya podemos acoplar a lo mejor nuestro RNA guía de la secuencia del gen que queremos insertar en el sistema CRISPR, por ejemplo, y ese sí ya va a ir más dirigido. Y ese introducirlo en el vector. Y fenotoxicidad, que aquí lo que les decía de la sobreexpresión o una expresión fuera del tejido donde lo queremos, que se exprese en otro lado donde no sea necesaria. Y aquí, pues más que nada es utilizando promotores específicos para ese tejido en particular, e inclusive se pueden utilizar promotores inducibles, que se puedan apagar o encender. Promotores que sean regulados con algún compuesto, que la presencia de algún sustrato apague o encienda el promotor. Un ejemplo, pero eso se utiliza más en bacterias, es con el operón lactosa. Entonces se puede utilizar ese operón para controlar el encendido o el apagado del gen, pero eso funcionaría en bacterias. En presencia de lactosa se enciende, en ausencia de lactosa se apaga. Entonces buscar ese tipo de promotores que nos permitan encenderlo o apagarlo en una determinada condición. Por ejemplo, se suministra el vector, se lleva a cabo ya el vector y después se puede suministrar otro compuesto que active el gen que iba en el vector. Eso se puede hacer. Y eso ya evitaría esta parte. Inmunotoxicidad, que el sistema inmune reconozca al vector o al gen que estamos introduciendo. Y pues aquí más que nada es monitorear la respuesta del sistema inmunológico hacia el vector o al gen para inducir la respuesta inmune o inclusive iniciar una supresión del sistema inmune si se necesita. Antes de la terapia, bajar ahora sí que con inmunosupresores para evitar que el sistema inmune reconozca el vector. El riesgo de transmisión horizontal, pues aquí no hay tanto riesgo, más que nada para que no se vaya a liberar un vector que pudiera a largo plazo volverse infeccioso al ambiente. Aquí pues más que nada hay que estar monitoreando la carga del vector en los modelos cuando se hacen los estudios preclínicos al momento de diseñar esos nuevos vectores, es decir, que no haya transferencia horizontal, en el sentido de que a mí me inocularon con el vector y no te lo vaya a transmitir a otra persona, como si fuera una infección viral. Entonces, esto es un riesgo que se tiene presente, aunque el riesgo pues es muy, muy bajo, porque los vectores se diseñan para que no se repliquen. Y también la transmisión vertical en las líneas germinales. Entonces aquí se tiene que ir monitoreando que no se vaya a transmitir el vector, sobre todo el ADN que se suministró a la siguiente generación, sobre todo que se vaya a transmitir el vector. Entonces muchas veces eso se utiliza métodos anticonceptivos hasta que se determine que ya no hay carga, o que ya no se tiene el vector en el sistema, para que no se vaya a transmitir a la siguiente generación, la transmisión vertical.
Entonces, eso también ahorita se tiene que estudiar con las vacunas, por ejemplo, de vectores virales, si no se puede pasar, en el caso de las mujeres embarazadas, si no pueden pasar el vector al bebé. Entonces se tiene que estudiar eso. Entonces, esas son algunas estrategias para disminuir los riesgos y las posibles complicaciones que se tienen para utilizar terapia génica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y estas son algunas de las enfermedades que se están ahora sí que tratando con terapia génica, sobre todo en clínicas, son ensayos clínicos. Vean, la primera es cáncer, es la de las primeras que se están, el 65% de los ensayos clínicos que se está utilizando terapia génica, pues va dirigido hacia cáncer. El segundo son enfermedades monogénicas que están causadas por una mutación en un solo gen. Las otras enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, oculares, inflamatorias, algunas otras que no se especifican, marcaje de genes y voluntarios sanos que ahora sí que se están utilizando para a lo mejor probar los vectores, que no haya alguna respuesta. Los vectores que se utilizan en terapia génica, los principales, si se fijan, los que predominan son los adenovirus, los adenovirales. En la mayoría de los estudios, los retrovirus. Aquí tenemos los adenoasociados, los lentivirus. Ese es otro tipo de virus, Vaccinia. Lo que son el plásmidos desnudos, están en el tercer lugar. La lipofección es la que utiliza los lípidos catiónicos, así se llama lipofection. Poxvirus son otro tipo de virus, incluso hasta el virus del herpes simple se está utilizando como vector. Otros vectores que no se especifican y algunos que son desconocidos que no especifican qué vector se está utilizando. Pero vean, los que más se están utilizando, adenovirus, son los vectores adenovirales, por la capacidad que tienen de introducir material genético y aparte de que no se replican y que no integran a la célula. Son los que más se utilizan en terapia génica o como vectores, los que más se están utilizando. Estas son las clínicas, son los estudios, las pruebas clínicas que se han establecido. Aquí es para terapia génica ex vivo. Aquí es el tipo de células, son células T del sistema inmune. Este es el vector que se está utilizando en estos ensayos. Estos son ejemplos de ensayos de terapia génica. Estos son los vectores. Aquí este es el gen que se está introduciendo. Entonces aquí es, por ejemplo, un lentovirus, aquí es un retrovirus. Esto, si se fijan, vean cómo en la mayoría de son células del sistema inmune, terapia génica ex vivo, se están utilizando lentivirus y retrovirales. Retrovirus y lentivirus, la mayoría de ellos. Si se fijan, casi ninguno está utilizando adenoasociados o adenovirus, porque son ex vivo. Está de aquí, ZFN, que es la herramienta de nucleasas de 2 de zinc para editar genomas. Y este es el gen, el CCR5. Es el que utilizaron a las gemelas que les comenté del ensayo en China. Les bloquearon este gen. Es para el virus de la inmunodeficiencia humana, para el VIH. Estos son ensayos clínicos. Y aquí están las instituciones o la farmacéutica que los está llevando a cabo. Y aquí pues son los años en los que se espera tener la aprobación. Aquí pues en el 2014, 2017, todavía estas ya tienen la aprobación para su uso. Estas son las farmacéuticas y las universidades. Esto ex vivo. Y esta es la enfermedad. Se fijan, pues aquí más que nada son tipos de cáncer. Esta es igual, aquí son células hematopoyéticas, el blanco, y vean nuevamente los vectores, lentivirus y retrovirus. Y edición de genomas, nuevamente nada más que acá es otra universidad. Aquí es la Universidad de Pensilvania junto con Sangamo, y acá es la Ciudad de la Esperanza y Sangamo es el hospital. Y nuevamente tenemos las enfermedades. Esta es una beta-talasemia, es una enfermedad del metabolismo, errores del metabolismo.
anemia, algunas deficiencias. Y nuevamente las universidades y las fechas donde se puede, ahora sí que se tenga ya la aprobación para su uso. Estas son las referencias y el nombre del ensayo, el código donde se registró para la prueba, para los ensayos clínicos. Y estas son in vivo. Vean cómo cambian los vectores. ¿Ya vieron? Para in vivo son adenovirus o adenosociados, los que más se utilizan. Estos son el gen que se está introduciendo. Y el tipo de célula, pues son células del sistema nervioso central, el hígado, músculo, retina, las células blanco. Y esta de aquí, déjame checar, está aquí está. Esta, la deficiencia de la lipoproteína lipasa, esa ya está aprobada para su uso. Se aprobó en el 2017 por la Unión Europea para su uso. Me parece que se empezó a utilizar en Alemania. Se llama Glivera, el medicamento, y es el que les digo que tiene un costo de 1 millón de euros el tratamiento. También aquí, déjenme ver si está aquí la de China. ¿Qué enfermedad era? Para la deficiencia de la proteína, la lipoproteína lipasa. Es para esta enfermedad. Aquí tienen, por ejemplo, para hemofilia B, hemofilia A. Para la célula que va dirigida es las células hepáticas. Y, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson se están utilizando estas terapias. Y estas, ahora sí, ya son los tratamientos aprobados. Estos ya se están utilizando. Ya están aprobados. Gendicine, por ejemplo, esta es la que se aprobó en China, fue de las primeras. Esta ya está aprobado por la agencia de China y está para la indicación de un carcinoma de cabeza y cuello. Esta, la forma en la que se aplica es directa, se inyecta directamente al tumor, es intratumoral. Y si mal no recuerdo, tenía un costo, no sé si costaba como $100,000 cada inyección, y eran 5 el tratamiento. Esta es Vivera. Ahora sí que se aprobó en el 2012, sin embargo ya entró al mercado en el 2017. Y esta es el que lo está manufacturando, Unicur, y ya está autorizado para su uso en Europa. Es la que les digo que vale 1 millón de euros el tratamiento. Strimbelis, esta es para una de aminasa, de adenosina, y este es el que le está manufacturando. Ahí sí no tengo, eso no tenía el dato del costo, pero de Kimbriac, que es esta de aquí, esta es ya para un tipo de leucemia. El costo está en $475,000 el tratamiento. Yescarta está en $373,000 el tratamiento, y es para un linfoma de las células beta. Y Luxturna, eso tampoco tengo el costo del tratamiento, pero es para una distrofia de retina. Y es la mutación de este gen el que se está reparando. Entonces, estos son algunos ya de los tratamientos que están aprobados, ya se están utilizando. El problema que se tiene, pues es el costo. Tienen un costo bastante elevado estos tratamientos, y es debido precisamente a la tecnología que se está utilizando. Y aquí ya están aprobados algunos por la FDA, por la agencia de la Unión Europea. Entonces ya están autorizados para su uso. Y pues eso es básicamente lo que se busca en el futuro. Ahora sí que tener el paciente y aislar las células somáticas. Esas células que se derivan del paciente, reprogramarlas utilizando vectores retrovirales, por ejemplo, terapia génica ex vivo, que ya tengan ahora sí que las células que tengan, en este caso pues tienen la enfermedad. Ahorita vamos a ver precisamente esta técnica nos permite generar células pluripotenciales, que no son células madre pluripotenciales, a partir de cualquier tipo de célula. Entonces, lo que se busca a futuro es tomar una muestra de células de cualquier tipo, pueden ser incluso fibroblastos, desdiferenciarlos a células madre pluripotenciales, estas modificarlas genéticamente para corregir la enfermedad,
Y como estas células tienen la habilidad de generar cualquier tipo de célula del paciente, pues se pueden poner en cultivo y generar una célula en particular, un tipo de célula que ahora sí que se necesite. Son células ya específicas del paciente, y como vienen del mismo paciente, pues no va a haber riesgo de rechazo. Antes de continuar, voy a reiniciar la sesión y se vuelven a conectar, por favor, luego. Sí, estoy bien, doctora. No nos tomamos el proceso al final. A few moments later. Entonces, esto es ya lo que se busca, o a lo que se va, a lo que vamos. Tomar las células, cualquier tipo de células, diferenciarlas a células, estas son células madres, células madre polipotenciales inducidas. Estas células pueden ser corregidas con estas herramientas. Estas son las herramientas de edición de genomas, nucleasas de 2 de zinc, la TALEN o CRISPR, que es la que es guiada por un RNA, una RNA guía. Se modifican genéticamente y estas células posteriormente se induce a que se diferencien a otro tipo de célula y se vuelven a trasplantar al paciente. Entonces aquí ya estas células van corregidas y como vamos a poder generar cualquier tipo de célula a partir de ellas, son células madre pluripotenciales, podemos generar cualquier tipo de célula y después transportarlas al paciente. Entonces esa es ahora sí que a lo que va al futuro. Ya se están haciendo estudios sobre estas células, sobre este tipo de células, qué implicaciones tienen y cómo reaccionan a los estímulos para generar otro tipo de células, otro tipo de líneas celulares, y ver qué tanto afectan las modificaciones ahora sí que las modificaciones que se les hacen para poder desdiferenciar a la célula. Entonces, aquí ya es así que la aplicación o la unión, se puede decir, de lo que es terapia génica y utilizando también terapia celular. Entonces, hacia allá va. O también lo que veíamos del uso de un vector viral y hacerlo directamente in vivo con las herramientas de edición de genomas. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, que es el de clonación, les voy a mostrar esta página, por si tienen curiosidad. Es esta clinicaltrials.gov. Ahorita está con todo lo del COVID. También pueden buscar información sobre ensayos clínicos respecto al coronavirus. Y aquí esta página lo que les indica son precisamente todos los ensayos clínicos que se están corriendo, que están siendo, ahora sí que están registrados en esta página, en la Librería Nacional de Estados Unidos de Medicina. Y aquí pueden ustedes ver los ensayos clínicos de cualquier condición o enfermedad. Sí. Déjame, te los comparto. Yo aquí ya y los pobres no estaban viendo la página. A ver si vamos a buscar terapia génica. Y ven, entonces aquí nos da el título del estudio. Aquí podemos ver si están reclutando voluntarios, si ya se terminó, si está activo, si está suspendido, si ya lo removieron de la base de datos. La edad de los participantes, en dónde se está haciendo, en qué rango de edad se está realizando, si son hombres, mujeres o se permite de todo. El tipo de estudio, por ejemplo, si es intervencional, observacional o con acceso expandido. Si ya hay resultados del estudio, la fase del estudio, los que están financiando el estudio y los documentos del estudio. Entonces, aquí, por ejemplo, les dice la condición, la enfermedad o el tipo de ensayo que se está haciendo. Aquí todos son de terapia génica y la enfermedad que se está tratando. Aquí, por ejemplo, es hemofilia. Pues aquí, por ejemplo, nos dice que está en el estado de reclutamiento. Están reclutando personas.
Aquí es la intervención que se va a hacer, es una inyección, y este es el código ahora sí que del producto que se va a utilizar. Y esta es la ubicación donde se está llevando a cabo el estudio. Entonces aquí, por ejemplo, otra vez terapia génica y es para la hemofilia B. Y aquí es más que nada van a ser como que entrevistas. También depende del tipo de la intervención que se vaya a hacer. Aquí, por ejemplo, se están utilizando células transducidas con este vector y se van a enfocar a estas células, las CD34+, que son células del sistema inmune. Entonces aquí ya, por ejemplo, este ya está completo. Aquí pueden introducir, ahora sí que pueden darle clic y les muestra las características del estudio. Aquí está un pequeño resumen de lo que de lo que consiste el estudio, la descripción más detallada, el tipo de estudio, los números de participantes. Aquí más que nada es un estudio para seguir a los pacientes ahora sí que estuvieron participando en este estudio de un retrovirus para la transmisión por un retrovirus. Los criterios de elegibilidad que se siguieron, todo esto, la localización, y aquí hay más información, si ya incluso hay publicaciones. Pues ya es del 97 algunas de las publicaciones. Aquí ya se dio la última actualización fue en el 2019 y primeramente se colocó en el 2007. Pues a veces se suben los estudios y ya a veces hay ocasiones en que ya no se actualizan hasta que se tienen los resultados. Entonces aquí incluso te dice te hacen esa aclaración. Y aquí está el estatus, que primeramente se dio de alta y la última actualización del estudio. Entonces aquí podemos buscar estudios, por ejemplo, ahorita, en el caso este es para terapia génica, se buscó solo para pura terapia génica, y ahorita estamos con esos criterios, pues 695 estudios nada más, los que están registrados como terapia génica. Pero, por ejemplo, vean si le cambiamos a la página del COVID, déjenme entrar otra vez porque ahí ya me da el acceso directo. Aquí están. Estos son todos los ensayos clínicos que están corriendo para COVID. Vean, 6,791. Entonces, todos estos son ensayos clínicos, pero son diferentes, ahora sí que tratamientos. Aquí, por ejemplo, son para probar medicamentos, pruebas de diagnóstico. Y aquí nosotros podemos buscar inclusive si tenemos las vacunas. Aquí siguen en medicamentos. Podemos buscar si hay alguna vacuna. Entonces, aquí, inclusive aquí está el Remdesivir, que muchos escuchó. Los medicamentos que se están probando aquí todavía no están reclutando. Y déjenme ver si encuentro porque aquí incluso había ensayos clínicos para los vectores. Estos son, aquí está, esta es una nueva vacuna, por ejemplo. Aquí ya lo quitaron el estudio, no debe haber funcionado. Y aquí, por ejemplo, están tratamientos, siguen siendo tratamientos para el COVID. Entonces, aquí pueden buscar ensayos clínicos para ahora sí que para muchas enfermedades cuando están registrados. Son los ensayos clínicos. Y lo interesante, pues, es que por ejemplo, aquí hay un test de ELISA en lugar del de PCR. Y aquí te pueden ir diciendo las referencias, si ya hay publicaciones sobre el resultado del ensayo. Aquí pueden buscar igual algunas pruebas que se estén usando, si hay algún ensayo donde están mezclando vacunas, por ejemplo. Aquí está lo del plasma, por ejemplo. Estos son esta es la que ya quitaron de Rusia. Entonces, esa es una página, está bastante interesante porque les marca los ensayos clínicos que se están utilizando, que se están corriendo. Y también podemos ir a las referencias, a las referencias que se están, si ya hay alguna publicación, por ejemplo, de los resultados del
Aquí está, mira, este es un adenovirus 5. Es una prueba clínica el adenovirus 5, es una vacuna con 2 dosis. Esta debe ser la prueba que están haciendo con CanSino para dos dosis. Está en fase 1, pero este es del diciembre del 2020. Entonces ya debieron de haber concluido las pruebas. Bueno, que se tiene ya que terminaron el 30 de junio, ya deben de tener los resultados. Y aquí está el experimento que se hizo, intramuscular. Aquí hay una administración mezclada. Están utilizando también vacunas en aerosol. Entonces están haciendo estas pruebas. Y aquí están ya todas las medidas que tomaron, sobre todo las variables que iban a medir, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, todo lo que se utiliza, e inclusive contactos, si quieren participar en el estudio. Y aquí ya están las publicaciones. Aquí está la publicación de este estudio. Y se publicó en The Lancet, que es una de las revistas importantes, en julio del 2021. Entonces aquí ya está el resultado. Pero no me creo que nos dejen acceder. No, sí, creo que sí, están en acceso gratuito. Entonces pueden acceder al artículo que se publicó. Entonces aquí ya está publicado el ensayo clínico que hicieron. Entonces esa página está interesante porque tienen curiosidad de buscar algunos ensayos clínicos, y lo padre es que les manda los artículos a las publicaciones, tienen acceso a las publicaciones. Algunas de esas, por ejemplo, ahorita por la cuestión del coronavirus, todas estas están de acceso gratuito, no están restringidas, y esta es la revista de Lancet, que es donde se estaban publicando todos los resultados de las fases 3, fase 3 para las vacunas de COVID, de Lancet. Entonces aquí también están, casi todas las revistas tienen un apartado específico para COVID. Ya te abre el cintillo para COVID. Entonces, esta página está interesante de las pruebas clínicas. Pueden buscar para hacer terapia génica, algún fármaco, si hay alguna prueba clínica que se estén haciendo en este momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí vean, por ejemplo, aquí podemos entrar a todo lo que es del coronavirus específico, de la página del NCBI, aquí toda la información, el del CDC, aquí toda la información que está ahorita, ya vean toda una página específica para el SARS-CoV-2. Aquí están las pruebas clínicas que les comenté, los artículos, los nucleótidos, todas las secuencias que se están generando ahorita respecto al virus también están aquí. Entonces ahora sí que son herramientas que les pueden ser de utilidad. Ahí está la información. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces aquí le dejamos y ya comenzaríamos con el tema de clonación. Listo. Gracias, maestra. Hasta luego. Recuerden que mañana de 10 a 12. Ya ves. Doctora, tengo una duda. En el examen, a mí me pasó en una ocasión de que venía todas las anteriores, pero hasta arriba, y luego abajo las opciones. En ese caso, si no, o sea, digo, si nos regimos bajo la lógica sencilla, yo podría decir, pues es que no había anteriores ahí. Pero entonces tomo como, todas las anteriores se toma como todas las que están, ¿verdad? No importa en qué posición esté. No, si te pone todas las anteriores hasta arriba, son todas las opciones que te está dando la pregunta. Sí, es que Moodle barajea las respuestas. Entonces te pone todas las anteriores arriba a veces. Pero tú, lo que te está indicando es que todas las opciones que te están dando son correctas. Ah, ok, perfecto. Gracias, doctora. Igual si les aparece ninguna de las anteriores arriba o en medio, se refiere a todas las opciones que les está dando la respuesta. No importa el orden en este caso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el miércoles.